Había un mapa que nadie debía ver. Un mapa que no aparece en ningún archivo desclasificado, en ningún museo militar, en ninguna base de datos del gobierno de los Estados Unidos. Un mapa que, según 3 fuentes independientes que hablaron con nosotros, bajo condición de anonimato, fue quemado en una chimenea del subsuelo del Pentágono en la madrugada del 14 de enero de 1973. 48 horas antes de que se firmara el Acuerdo de Paz de París. Lo que marcaba ese mapa, lo que señalaban esas coordenadas, es la historia que vas a escuchar ahora. Y cuando termines de escucharla, vas a entender por qué fue quemado. Pero antes de eso, necesitas conocer a un hombre llamado Raymond Holt. Raymond tenía 43 años en 1971 y llevaba 17 trabajando para la agencia. No la hacía tal como se la conoce en los libros de texto, sino el departamento interno que los propios agentes llamaban simplemente el cuarto gris. Una subdivisión de análisis cartográfico, cuya existencia fue reconocida oficialmente recién en 2009. Y aún entonces con una sola línea en un documento de 140 páginas. Raymond no era un hombre de campo, era un hombre de mapas. Había pasado casi 2 décadas interpretando fotografías aéreas, triangulando posiciones, convirtiendo píxeles grises en información que otros hombres usaban para tomar decisiones que él nunca llegaría a conocer del todo. Era bueno en su trabajo, demasiado bueno. Y eso, como el mismo que escribiría años después en un cuaderno que su hija encontraría entre sus pertenencias, fue su condena. La tarde del 3 de noviembre de 1971. Raymond recibió un sobre Manila sin remitente. Dentro había un rollo de microfilm y una nota manuscrita con 4 palabras. Coordenadas 17 grados norte. Nada más. Sin firma. Sin instrucciones. Sin contexto. 4 palabras que iban a cambiarlo todo. Raymond no era un hombre impulsivo. Pasó 3 días sin tocar el microfilm. Lo dejo sobre su escritorio. Lo miro cada mañana al llegar a la oficina. Cada noche al apagar la lámpara. Pensaba en las 4 palabras. Pensaba en quién podía haberlo enviado. Pensaba, sobre todo, en lo que significaba que alguien dentro del sistema, alguien con acceso a su dirección postal codificada, quisiera que él viera algo que nadie le había ordenado ver. El 7º día, a las 11:40 de la noche, con la oficina vacía y el pasillo en silencio, puso el microfilm en el lector. Lo que vio en esa pantalla pequeña y temblorosa lo dejó sin habla durante varios minutos. Era un mapa, pero no cualquier mapa. Era una representación cartográfica de una zona de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados ubicada exactamente en el paralelo 17 norte, sobre la frontera entre Vietnam del Norte y Laos. Una zona que, en todos los mapas oficiales que Raymond había procesado en 17 años de trabajo, aparecía marcada simplemente como terreno no operativo, zona de exclusión, selva, nada, un vacío verde en todos los archivos. Pero este mapa era diferente. Este mapa tenía marcas, coordenadas, construcciones, y algo que Raymond tardaría días en poder describir con palabras precisas. Una serie de puntos dispuestos en patrón perfecto, demasiado perfecto para ser natural, que formaban una figura geométrica que él había visto antes, no en Vietnam, no en Laos, en un informe clasificado de 1958 sobre actividad de inteligencia soviética en el norte de Corea, el mismo patrón, a miles de kilómetros de distancia, en medio de la selva más densa del sudeste asiático. Lo que Raymond no sabía todavía era que otras 4 personas habían recibido el mismo sobre, y que 2 de ellas ya habían desaparecido. El primero en desaparecer fue un oficial de la Armada llamado Gerald Price, 41 años, especialista en comunicaciones de largo alcance, con base en Saigon. Price desapareció el 28 de octubre de 1971. 6 días antes de que Raymond recibiera su sobre. La fecha oficial dijo que cayó de una embarcación fluvial del delta del Mekong durante una misión de reconocimiento. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus archivos personales fueron trasladados y sellados en menos de 48 horas. Nadie en su unidad recibió explicación alguna. La segunda fue una analista civil llamada Margaret Su, 37 años, de origen chino-americano, con acceso nivel 4, a imágenes satelitales del área fronteriza. Margaret fue encontrada inconsciente en su apartamento de Washington el 1 de noviembre. Diagnóstico oficial: sobredosis accidental de somníferos. Estuvo en coma 4 días. Cuando despertó,
Pidió a sus superiores que le devolvieran sus pertenencias personales. Le dijeron que ya habían sido procesadas. Nunca le explicaron qué significaba eso. Raymond no supo nada de Price y de Margaret. Cuando abrió el microfilm, lo supo después. Y cuando lo supo, ya era tarde para dar marcha atrás. Pasó los días siguientes haciendo algo que cualquier manual de procedimientos de la agencia le hubiera prohibido terminantemente: investigar por su cuenta. Empezó por los datos que podía verificar, sin levantar sospechas: las coordenadas del mapa, las fechas de los movimientos de tropas en esa zona, los informes meteorológicos de los meses anteriores. Y entonces encontró algo que no estaba buscando. En los registros de vuelos de reconocimiento del sudeste asiático, entre enero y agosto de 1971, había un agujero perfecto, de exactamente 112 días, en el que ningún vuelo había sobrevolado la zona marcada en el microfilm. 112 días sin fotografía aérea, sobre 80 kilómetros cuadrados de selva, en plena guerra, en plena operación de bombardeo encubierto sobre Laos, en el momento más intenso de la actividad militar estadounidense en Ezariyan. Nadie vuela sobre una zona vacía durante 112 días, en medio de una guerra, sin una razón muy específica. La razón, Raymond la descubriría semanas después, y era peor de lo que cualquiera podía imaginar. Pero antes de llegar a esa razón, necesitas entender lo que estaba pasando en esa selva, y para eso necesitas conocer a otro hombre, un hombre que estuvo allí, un hombre que vio con sus propios ojos lo que el mapa señalaba. Su nombre era Tuan Van Minh, 32 años, en 1971, combatiente del Frente de Liberación Nacional, conocido en Occidente como Vietcong. Aunque él detestaba ese nombre, Tuan había nacido en un pueblo pequeño, a 40 kilómetros al sur de la zona marcada en el microfilm. Conocía esa selva como conocía el interior de su propia casa. Había caminado por ella desde niño. Había aprendido a orientarse por el sonido del viento entre las lianas, por el color del musgo en las rocas, por los patrones de las aves al levantar vuelo. Era, dentro de su unidad, el guía más confiable para Ezariyan, hasta la noche del 7 de julio de 1971, la noche en que Tuan llevó a su escuadra hacia el norte, y se encontraron con algo que ninguno de ellos había visto antes. No era una instalación militar, al menos no en el sentido que ellos reconocían. No había uniformes, no había armamento visible, no había vehículos ni helicópteros, ni antenas de comunicación convencionales. Lo que había, en medio de una explanada perfectamente desbrozada en el corazón de la selva, era una serie de estructuras bajas, casi rasantes con el suelo, construidas con un material que Buan nunca había podido identificar con certeza. Un material que no era concreto ni metal ni madera, sino algo entre las tres cosas. Algo que absorba la luz de una manera extraña, que parecía más oscuro de noche que de día, que no reflejaba el calor de la forma en que debería haberlo hecho. Y alrededor de esas estructuras había cables, cientos de cables enterrados a poca profundidad, visibles donde la lluvia había erosionado la tierra, irradiando desde el centro de la explanada como los rayos de una rueda, hacia los 4 puntos cardinales. Cables que Tuan siguió con la mirada, hasta donde se lo permitía la oscuridad, y que parecían no tener fin. Su escuadra se detuvo. Nadie habló. El silencio en esa selva era diferente al silencio normal de la jungla. La jungla nunca está en silencio. Siempre hay insectos, siempre hay aves, siempre hay el sonido del agua filtrándose entre las raíces. Pero en el radio de 200 metros, alrededor de esas estructuras, no había ningún sonido biológico, nada, como si todo ser vivo hubiera decidido alejarse de ese lugar. Tuan ordenó la retirada. Varios de sus hombres protestaron. Querían explorar. Tuan no lo permitió. Años después, escribiría en una carta que nunca envió que el miedo que sintió esa noche no era el miedo al peligro físico que conocía bien. El miedo a las balas, a las trampas, a los bombardeos. Era otro tipo de miedo, un miedo más profundo, el miedo de estar en un lugar donde las reglas que gobernaban el mundo que él conocía ya no aplicaban. Su escuadra se retiró, sin ser detectada. Ninguno de sus superiores le creyó del todo cuando hizo el reporte. Le dijeron que probablemente habían visto una instalación de comunicaciones soviética o china. Le dijeron que no volviera a esa zona. Y eso fue todo. Pero Tuan volvió. No podía no hacerlo. 20 días después, solo, sin decirle a nadie, volvió a esa explanada, y lo que encontró la segunda vez
fue mucho peor que lo que había visto la primera. Las estructuras seguían allí, pero el paisaje alrededor había cambiado. Los árboles que bordeaban la explanada, los mismos árboles que Tuan había visto sanos y frondosos 3 semanas antes, estaban muertos, no caídos, no quemados, muertos de pie, con las hojas todavía en las ramas pero completamente secas, completamente negras, como si algo hubiera extraído de ellos toda la humedad, toda la vida, en cuestión de días. Y el suelo alrededor de las estructuras mostraba un patrón circular de tierra calcinada, que se extendía unos 30 metros, en todas direcciones, desde el edificio central. Tuan se acercó lo suficiente para ver detalles que no había podido ver la primera noche. La estructura central tenía algo en su techo, una protuberancia circular, baja, apenas visible, que irradiaba un calor sutil que él podía sentir en la piel de la cara, aun desde 30 metros de distancia. Y los cables, los que la primera vez habían estado enterrados a poca profundidad, ahora estaban completamente a la superficie, como si la tierra los hubiera expulsado, o como si algo los hubiera jalado desde abajo. Tuan tomó una decisión que posiblemente le salvó la vida. Dio media vuelta y caminó, durante 6 horas, sin parar hasta llegar a la posición de su unidad. Nunca más volvió a esa zona, pero lo que vio él, y lo acompañó por el resto de su vida, y lo que Tuan no podía saber, lo que ni siquiera podía sospechar, era que ese lugar había sido documentado, que alguien, desde el aire, había fotografiado esas estructuras, que esas fotografías habían llegado a Washington, y que en Washington, alguien había tomado una decisión muy específica sobre lo que había que hacer con esa información. Esa decisión la tomó un hombre cuyo nombre Raymond Holt tardar ya meses en descubrir. Un hombre que operaba en el espacio entre la CIA, el Pentágono y un organismo que, según la documentación que Raymond logró reunir, ni siquiera tenía nombre oficial, solo una sigla de 3 letras que no correspondía a ninguna agencia reconocida en ningún organigrama del gobierno estadounidense. La sigla era OGP, y lo que significaba esa sigla es algo que aún hoy, 50 años después, no ha sido confirmado oficialmente. Raymond Holt pasó 3 semanas construyendo lo que él llamaba en sus notas un mapa de sombras, no un mapa geográfico, sino un mapa de conexiones, de personas, fechas, decisiones, transferencias de archivos, un mapa que fue armando de a pedazos, como se arma un rompecabezas cuando no se tiene la imagen de referencia, cuando ni siquiera se sabe cuántas piezas faltan. Lo que ese mapa le fue mostrando, de a poco, lo fue llenando de una inquietud que él describía en sus notas como la sensación de estar mirando a través de una ventana y descubrir que al otro lado no hay exterior, sino otro cuarto que estaba ahí desde siempre y que uno no sabía. El primer hilo fue una serie de transferencias presupuestarias, fondos que salían de cuentas del Departamento de Defensa y desaparecían en una subcuenta sin denominación clara. Una subcuenta que Raymond encontró referenciada entre 3 documentos distintos, con 3 números de proyecto distintos. Como si alguien hubiera tenido el cuidado de nunca nombrar 2 veces la misma cosa de la misma manera. El segundo hilo fue un nombre que aparecía en los márgenes de 2 de esos documentos. Siempre en minúscula, siempre sin cargo ni título, que elige, solo eso. Y cuando Raymond buscó ese nombre en los registros de personal al que tenía acceso, no encontró nada, ningún que elige, ninguna posición, ninguna agencia gubernamental, como si esa persona no existiera dentro del sistema, o como si hubiera sido borrada del sistema con mucho cuidado. El tercer hilo fue el más perturbador. En los registros de tráfico aéreo, sobre el área fronteriza, Raymond encontró referencias a un tipo de aeronave que no correspondía a ninguna clasificación que él conociera. No era un SR-71, no era ningún avión de reconocimiento convencional. Las especificaciones de vuelo, la altitud, la velocidad, el patrón de sobrevuelo, todo apuntaba a algo que no debía existir en el inventario de la aviación militar estadounidense de 1971, y sin embargo, había estado sobrevolando esa zona, sistemáticamente, durante meses. Raymond estaba a punto de descubrir a quién pertenecía a ese avión, y cuando lo descubriera, entenderá por qué el mapa fue quemado. Pero primero, tenía que sobrevivir a lo que vino después. El 19 de diciembre de 1971. Raymond Holt llegó a su oficina y encontró que su computadora había sido accedida durante la noche. No habían borrado nada, no habían tomado nada.
O al menos nada que él pudiera detectar inmediatamente. Pero alguien había gritado Eli. Alguien que sabía su contraseña. O que había podido eludirla. Alguien que había entrado. Había mirado. Y había salido sin dejar rastro visible excepto por un detalle minúsculo, que Raymond notó porque era un hombre de detalles. El cursor de la pantalla estaba en una posición diferente a la que él recordaba haberlo dejado. Ese mismo día, al salir a almorzar, dos hombres, que él no reconoció, lo siguieron durante 4 cuadras. No hicieron nada, no se acercaron, solo lo siguieron. Y cuando Raymond entró al restaurante y se sentó de cara a la puerta, desaparecieron. Esa noche, Raymond tomó una decisión. No huiría, no alertaría a sus superiores. Haría algo que, en ese momento, le pareció la única opción lógica. Terminar de armar el rompecabezas antes de que alguien decidiera que él ya había visto demasiado, porque Raymond había llegado a una conclusión muy simple y muy aterradora. Si lo iban a hacer desaparecer de todas formas, prefería saber por qué. Trabajó durante 5 noches seguidas, casi sin dormir, y lo que fue encontrando en esas 5 noches construyó una historia que él no había estado buscando, una historia que empezaba mucho antes de Vietnam, mucho antes de la guerra. Empezaba en 1954, en los meses que siguieron a la caída de Dien Bien Phu, cuando los franceses se retiraron de Indochina y dejaron atrás no solo una guerra, sino una serie de instalaciones y estructuras en la zona fronteriza que nunca fueron del todo documentadas en los registros coloniales. Entre esas estructuras había algo que los documentos franceses llamaban simplemente zona R, sin mayor explicación. Una zona que los cartógrafos del ejército francés habían marcado como inaccesible por motivos técnicos. Otra forma de decir que nadie había podido llegar hasta él y volver para contarlo. O que alguien había decidido que nadie debía intentarlo. En 1957, un grupo de geólogos enviados por el gobierno de Vietnam del Sur para hacer estudios de suelo en la Larillán fronteriza desapareció completamente. 7 personas, nunca encontradas. El incidente fue atribuido a actividad guerrillera y cerrado sin mayor investigación. Pero en un memo interno del gobierno sudvietnamita, que Raymond encontró entre los archivos capturados y traducidos por la inteligencia estadounidense, había una nota al margen escrita a mano que decía, en traducción literal, no es como los otros. No hay cuerpos porque no hay donde buscarlos. En 1963, un avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló la zona R por error durante una misión de rutina. El piloto reportó haber visto, en el centro de una explanada artificial medio de la selva, algo que en su reporte oficial describió como una anomalía de origen incierto, posiblemente de naturaleza tecnológica. Ese reporte fue clasificado dentro de las 3 horas de haber sido presentado, y el piloto fue reasignado a Alaska 48 horas después. Nunca fue entrevistado públicamente sobre ese vuelo. Y entonces, en 1965, cuando la presencia militar estadounidense en Vietnam escaló de manera decisiva, alguien en Washington tomó nota de la zona R, no para investigarla, para protegerla, para asegurarse de que los bombardeos no la alcanzaran, para garantizar que ninguna unidad terrestre, ni estadounidense ni norvietnamita, se acercara lo suficiente. El nombre en esa orden de exclusión, la orden que estableció los 112 días de silencio aéreo que Raymond había encontrado, era que elige, solo que elige, sin cargo, sin afiliación institucional reconocible, con una firma que Raymond comparó con todos los registros de firmas que pudo encontrar y que no coincidió con ninguna, como si que elige fuera un fantasma con autoridad para mover el ejército más poderoso del mundo. La noche del 3 de enero de 1972, Raymond encontró la pieza final, y fue la que lo cambió todo. Entre los archivos de inteligencia decenales, los registros de transmisiones interceptadas en la Larillán fronteriza, había una categoría de decenales que los técnicos habían catalogado como no identificadas, posiblemente atmosféricas. 147 bladas entre 1965 y 1971, señales que no correspondían a ningún protocolo de comunicación militar conocido, ni estadounidense, ni soviético, ni chino, ni norvietnamita. Señales que, según los análisis de frecuencia, operaban en un rango que los equipos de la época técnicamente no podían producir. Señales que, en algunos casos,
habían sido recibidas por multiples estaciones de escuchas, simultáneamente, a distancias de cientos de kilómetros entre sí, con exactamente el mismo contenido y exactamente el mismo patrón temporal. 147 señales que venían de las coordenadas del mapa, de la zona R, del lugar que nadie debía ver. Raymond pasó la noche del 3 de enero sentado frente a su escritorio con todas esas notas delante, mirando sin ver, con la mente funcionando a una velocidad que él describiría después como el momento en que todas las piezas encajan y uno desea que no lo hubieran hecho, porque había una sola conclusión posible que conectaba todos los hilos, y esa conclusión era imposible. Era absolutamente imposible dentro de cualquier marco de referencia que Raymond había construido en 43 años de vida y 17 de trabajo para la inteligencia más sofisticada del mundo, y sin embargo, ahí estaba, clara como el agua, inevitable como la matemática. Las señales no venían de ninguna instalación militar, no eran de fabricación soviética ni china, eran algo que nadie había construido durante la guerra, algo que llevaba ahí mucho más tiempo de lo que cualquier potencia militar del siglo XX podía haber instalado, algo que los franceses habían encontrado, habían marcado como inaccesible, y habían decidido no tocar, algo que 7 geólogos habían ido a estudiar en 1957, y de lo que ninguno había regresado, algo que emitía señales en frecuencias que los equipos de los años 60 no podían replicar, algo que mataba los árboles y silenciaba a los animales en un radio de 200 metros, algo que estaba ahí, activo, funcionando, esperando, si esa palabra tenía algún sentido en este contexto. Dentro de esa explanada, en medio de la selva más sangrienta del siglo V-XX, y alguien en Washington sabía exactamente qué era, y había decidido que nadie más debía saberlo. Raymond Holt pasó las semanas siguientes en un estado que él describiría como claridad paralizante. Sabía demasiado para olvidar, y demasiado poco para entender del todo. Sabía que tenía en sus manos información que personas con mucho poder habían decidido que debía mantenerse oculta. Sabía que Gerald Price había desaparecido, y que Margaret Sue había sido incapacitada. Sabía que lo habían seguido por la calle, y que habían accedido a su computadora. Y sabía que el tiempo que le quedaba para hacer algo con esa información le era finito. El 22 de enero de 1972, Raymond tomó la única decisión que le pareció razonable bajo esas circunstancias. No fue a sus superiores, no fue a la prensa. Hizo algo mucho más simple y mucho más calculado. Copió toda la información que había reunido en 3 formatos diferentes. 3 copias físicas en 3 ubicaciones distintas. Una en la caja de seguridad de un banco en Virginia, una enterrada en una lata en el jardín de la casa de su hermana en Ohio. Una cosida en el forro de una chaqueta que dejó guardada en el casillero de un gimnasio de Washington, al que nunca había ido, pero cuya membresía había pagado en efectivo hace 3 años, en un momento en que todavía no sabía por qué lo hacía, pero que en ese momento le pareció prudente. Y luego esperó. No pasó nada en enero, no pasó nada en febrero. En marzo, Raymond fue convocado a una reunión con sus superiores sobre un tema completamente no relacionado con su investigación personal, una revision de presupuesto de rutina. Y durante esa reunión los observó con cuidado, y no encontró ningún signo de que supieran lo que él había estado haciendo. Empezó a pensar, con mucha cautela, que quizás había pasado desapercibido, que quizás la vigilancia había sido una coincidencia, una precaución general que no tenía nada que ver con él específicamente. Fue en abril cuando todo cambió de nuevo. El 7 de abril de 1972. Raymond recibió una llamada a su línea directa de oficina. La persona al otro lado no se identificó. Habló durante exactamente 45 segundos. Dijo 3 cosas. Primero, que Raymond había sido más cuidadoso de lo que la mayoría. Segundo, que las 3 copias que había hecho de su documentación habían sido recuperadas. Las 3, la del banco, la del jardín de su hermana, la del gimnasio. Tercero, que habría una reunión, no una amenaza, una reunión, que alguien quería hablar con él, que ese alguien entendía lo que Raymond había encontrado, y quería que Raymond entendiera el resto. La llamada terminó. Raymond quedó en silencio durante varios minutos, y entonces hizo algo que él mismo no podía explicar del todo. Sintió no terror, sino una extraña forma de alivio, como si la tensión de los meses anteriores, la tensión de saber sin poder hacer nada,
hubiera encontrado finalmente una puerta. 3 días después, un sobre sin remitente. Dentro, solo una tarjeta con una dirección y una hora. La dirección era un edificio de oficinas completamente ordinario, las afueras de Arlington, Virginia. La hora, las 3 de la tarde del sábado, 11 de abril. Raymond fue. El hombre que lo esperaba en el cuarto piso de ese edificio tenía unos 60 años. Cabello gris. Traje gris. Sin ninguna insignia ni credencial visible. Se presentó con un nombre que Raymond intuyó inmediatamente que no era el real. Y entonces, durante 2 horas y 40 minutos, le contó una historia que empezaba no en 1954, no en la época colonial francesa, una historia que empezaba en 1945, en los días inmediatamente posteriores a la capitulación japonesa en el Pacífico, cuando los ejércitos aliados encontraron cosas en los territorios liberados que no estaban buscando, cosas que los japoneses habían encontrado a su vez durante su ocupación del sudeste asiático, y sobre las que habían construido, con la metodología meticulosa del ejército imperial, una documentación exhaustiva que cayó en manos estadounidenses y que fue clasificada inmediatamente al nivel más alto posible. Los japoneses habían encontrado la zona R en 1942. Habían enviado un equipo de ingenieros militares. 4 de los 6 miembros del equipo murieron en el sitio. Los 2 sobrevivientes fueron repatriados a Japón y confinados en una instalación militar por el resto de la guerra. Sus testimonios, transcritos y sellados, formaban parte de los documentos capturados en 1945. Lo que esos documentos decían, lo que el hombre del traje gris le explicó a Raymond con la calma de quien ha tenido años para asimilar algo que inicialmente resulta imposible de asimilar, era que la instalación en la zona R no era una instalación en el sentido que cualquier ingeniero del siglo V reconocería. No había sido construida por nadie cuya historia formara parte del registro humano conocido. Era, en las palabras exactas del documento japonés, según la traducción que el hombre del traje gris dejó caer sobre la mesa frente a Raymond, una máquina de propósito desconocido, de antigüedad indeterminada, en estado de funcionamiento activo, una máquina de origen desconocido, funcionando en medio de la selva, desde antes de que los franceses llegaran, antes de que los japoneses llegaran, antes, posiblemente, de que cualquier civilización documentada hubiera puesto pie en Esarillán. Raymond escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, Raymond hizo una sola pregunta. ¿Qué hacía la máquina? El hombre lo miró durante un momento largo, y luego dijo algo que Raymond describiría después palabra por palabra en sus notas. Con una precisión, sugiere que esas palabras le quedaron grabadas con la claridad de las cosas que uno escucha, y sabe que no va a poder olvidar jamás. Eso, dijo el hombre, es lo que todavía estamos tratando de entender. Llevamos 27 años tratando de entenderlo, y cada vez que nos acercamos lo suficiente para creer que estamos cerca de una respuesta, la pregunta cambia, y entonces le dijo algo más, algo que explica, de manera definitiva, por qué el mapa fue quemado. Le dijo que las señales que la máquina emitía, las 147 señales que Raymond había encontrado en los registros de inteligencia de 1965 y 1971, no eran transmisiones aleatorias, eran respuestas a algo. Y los analistas que habían pasado años estudiándolas habían llegado a una conclusión que ningún organismo gubernamental podía admitir públicamente sin consecuencias que nadie estaba preparado para manejar. Las señales respondían a los eventos de la guerra, a los bombardeos, a los movimientos de tropas, a las detonaciones nucleares de prueba en el Pacífico, como si algo dentro de esa máquina estuviera monitoreando lo que los seres humanos hacían en el mundo, como si estuviera tomando nota. Y en los últimos meses de 1971, las señales habían cambiado, habían aumentado en frecuencia y en intensidad, y los analistas no tenían ninguna explicación para ese cambio, ninguna que quisieran poner en papel. De todas formas, Raymond salió de ese edificio a las 6 de la tarde del 11 de abril de 1972 y caminó durante 2 horas por las calles de Arlington, sin saber exactamente a dónde iba, pensando, procesando, intentando encajar todo lo que acababa de escuchar con todo lo que ya sabía, y con todo lo que él había creído saber sobre el mundo hasta ese momento, lo que el hombre del traje gris le había dicho a
final, antes de que Raymond se levantara para irse, era esto: que el mapa iba a ser destruido, que todos los archivos relacionados con la zona R iban a ser reclasificados o eliminados, no porque el gobierno estadounidense quisiera ocultar algo al pueblo, sino porque el gobierno estadounidense, o al menos la fracción del gobierno que sabía de la existencia de la máquina, había concluido que no había forma de explicar públicamente lo que habían encontrado, sin desencadenar consecuencias que nadie podía predecir ni controlar, y que en ese cálculo frío y pragmático de riesgos y beneficios, la decisión de quemar el mapa era la única decisión racional disponible. Hay cosas, había dicho el hombre, que es mejor que la gente no sepa, no porque no tengan derecho a saberlas, sino porque saber algunas cosas cambia a las personas de maneras que no tienen vuelta atrás, y hay demasiadas personas en el mundo para correr ese riesgo. Raymond pensó en eso durante mucho tiempo, años, decades. En realidad, pensó en Gerald Price, que había desaparecido en el Macon. Pensó en Margaret Xu, que había despertado del coma sin sus pertenencias. Pensó en los geólogos de 1957. Pensó en los ingenieros japoneses de 1942. Pensó en todos los que habían estado demasiado cerca de algo que no deberían haber visto. Y pensó en Tuan Ban Min, el guerrillero, que había ido 2 veces a esa explanada y había tenido la sabiduría, o el instinto, de no volver una tercera vez. El mapa fue quemado el 14 de enero de 1973. Tal como le habían dicho, los acuerdos de París pusieron fin oficial a la participación estadounidense en Vietnam 2 días después. Las tropas se retiraron. La guerra, oficialmente, terminó. La zona R quedó donde siempre había estado, en medio de la selva, con sus estructuras bajas y su suelo calcinado, y sus cables, que iban hacia ninguna parte, y venían de ninguna parte, con su silencio biológico que ninguna criatura viva estaba dispuesta a romper, con su máquina de propósito desconocido y de antigüedad indeterminada, funcionando, tomando nota. Raymond Holt se retiró de la agencia en 1979. Vivió hasta los 81 años. Nunca habló públicamente de lo que había encontrado, pero en el cuaderno que su hija descubrió entre sus cosas después de su muerte, en la última página, había una sola oración escrita con letra firme. Decía simplemente: la guerra terminó, ella no. Ese cuaderno fue la fuente primaria de esta investigación. Fue complementado con testimonios de personas que pidieron no ser identificadas, con documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública, cuyas versiones desclasificadas tienen más texto tachado que visible, y con el relato de un hombre anciano, en una ciudad del norte de Vietnam, que escuchó nuestra descripción de la zona R, y asintió muy despacio, antes de decir, en un inglés cuidadoso y deliberado: sí, yo estuve allí, y les digo lo mismo que le dije a los que vinieron antes que ustedes. Hay lugares donde el mundo es más delgado, y en esos lugares, lo que hay del otro lado puede escucharlos. No supimos a qué se refería con esa frase, los que vinieron antes que ustedes. No quisimos preguntarlo.